Buenas noches, mi nombre es Carla Salas y le vamos a hablar sobre lo que son los receptores heterodinos. Esto es la práctica número 6. Cuando hablamos de receptores heterodinos, es conocido también como un receptor latido. Esto quiere decir que contiene un oscilador de frecuencias de batido local, el cual produce una señal de radio ajustada para esta cerca frecuencia, lo que es la señal que recibe en la entrada. Esto es cuando dos señales se mezclan y se crea una sola frecuencia llamada latido, equivalente a lo que es la diferencia entre las dos frecuencias. Mediante el ajuste de estas frecuencias, el oscilador local correctamente, lo que es la frecuencia de batido, está en el rango de audio y se puede oír como un tono en los auriculares del receptor cada vez que la señal de transmisión cada vez que la señal de transmisor está presente. La síntesis de lo que es el proceso de heterodinaje es mezclar dos frecuencias para finalmente obtener una sola frecuencia, que es la frecuencia intermedia. Esto es por la cual es el resultado de la resta entre ellas. Cuando hablamos del código Morse, puntos y rayas son audibles como pitidos. Esta técnica aún se utiliza en lo que es la radiotelegrafía. Hetero significa diferentes y dino es poder. Respecto a lo que es el tiempo, ¿verdad? Es mucho mayor los ciclos de repetición de la onda y serán muy poco más largos lo que el de la señal sin ser sometida a este proceso, ya que la frecuencia se reducirá prácticamente a la mitad de la suma de las dos frecuencias antes mencionadas. Respecto a lo que es la frecuencia, esta después de pasar por este proceso de mezcla se reduce a la mitad de su suma. A continuación les voy a mostrar lo que es el diagrama de bloque de un receptor heterodino. Por acá tenemos el diagrama de bloque del receptor heterodino. Aquí está lo que es la amplificación, aquí está lo que es la conversión de frecuencia, está nuevamente la amplificación, el filtrado y la demodulación. Este es el diagrama de bloque receptor heterodino. Una de sus ventajas podemos decir que el filtrado se hace sobre una frecuencia más baja, como también lo que se amplía en dos etapas de diferentes frecuencias. Una de sus desventajas o inconvenientes es que es más compleja y caro y hay que eliminar lo que es la banda imagen. Cuando hablamos de un receptor heterodino AM, existen dos tipos. Está el receptor coherente o síncrono, que es cuando las frecuencias generadas en el receptor se usan para demodulación y se sincronizan con las que son las frecuencias de un oscilador generadas en el transmisor. Cuando hablamos de los receptores no coherentes o asíncronos, es cuando no se generan frecuencias en el receptor. O bien las frecuencias que se usan son para lo que es demodular y son totalmente independientes de la frecuencia de la portadora del transmisor. A continuación les voy a mostrar lo que también es el diagrama de la radiofrecuencia sintonizada. Por acá tenemos el diagrama receptor de radiofrecuencia sintonizada, por lo cual aquí está la antena receptora, la red de acoplamiento de la antena, el amplificador de radiofrecuencia, el detector de audio, el amplificador de audio, lo que es la frecuencia de audio. Por acá tenemos la etapa de radiofrecuencia, esta es la señal de radiofrecuencia. Estas tienen lo que son dos etapas. Bueno, en realidad disponen lo que son tres etapas. Una de las etapas es la de radiofrecuencia, otra de las etapas es la etapa detectora de audio, otra es la etapa detectora de
La etapa detectora y la etapa de audio, perdón. Para seguidamente, bueno, aquí está su bocina. Las ventajas de lo que es este receptor de RF es su ancho de banda inconsciente, la inestabilidad y la ganancia no uniforme. Cuando hablamos de un receptor súper heterodoino, ¿verdad? Se usa porque su ganancia, su selectividad y su sensibilidad son mejores que las otras configuraciones del receptor. Este receptor o este diagrama cuenta con varias secciones. Tenemos la sección de radiofrecuencia, la sección de mezclador convertidor, está la sección también de la frecuencia intermedia, está la sección de detector, está la sección también de amplificador de audio. A continuación les voy a mostrar como el diagrama para que puedan visualizar lo que son las secciones. Por acá tenemos el diagrama. Con su antena, su preselector, amplificador de radiofrecuencia, el mezclador, el filtro pasabanda, el amplificador de la frecuencia intermedia, la señal de la frecuencia intermedia, la señal de la radiofrecuencia, el oscilador local, el detector de audio, el amplificador de audio. Aquí se pueden visualizar las secciones que les nombré anteriormente. Esto tiene lo que es la conversión de frecuencia, lo que es el rastreo de oscilador local, tenemos también la frecuencia a la imagen y la relación de rechazo de frecuencia a imagen. Más o menos para poder hablar un poco de cada cosa, tenemos lo que es la conversión de la frecuencia, que la inyección lateral superior sería FLO, que es igual a RF, que es la radiofrecuencia, más la frecuencia intermedia, que es FI. También tenemos para la inyección lateral inferior, que es RF menos FI, donde FLO es lo que es la frecuencia del oscilador local. La radiofrecuencia se estaría en Hz, como también lo que es la frecuencia intermedia. El rastreo del oscilador local con inyección lateral superior el oscilador debe rastrear lo que es arriba de la portadora de radiofrecuencia de entrada, mientras que inyección lateral inferior el oscilador rastreará debajo de la portadora de radiofrecuencia. Tenemos también lo que es la frecuencia de la imagen, que esta equivale a lo que es una segunda radiofrecuencia, que producirá una frecuencia intermedia que interfiere con esta frecuencia. Sería frecuencia de la imagen, va a ser igual a FLO, que es la frecuencia del oscilador local, más FI, que es la frecuencia intermedia. También, para terminar un poco este tema, tenemos lo que es la relación de rechazo de frecuencia e imagen, que es una medida numérica de la capacidad de un preselector de rechazar la frecuencia imagen para tener una mejor relación de rechazo, que se prefiere una frecuencia intermedia alta. También tenemos lo que es doble sintonía, que existe cuando un receptor recoge la misma estación en dos puntos cercanos de una escala de sintonía. Ahora vamos a pasar a lo que son los controladores automáticos de ganancia. Los controladores automáticos de ganancia, vamos a hablar de lo que son los simples, que es hacer que el receptor detecte y demodule con igual calidad las señales que se transmiten entre las distintas estaciones cuya potencia de salida y distancia del receptor varían. Vamos a lo que es mostrar un diagrama de los controladores automáticos de ganancia. Por acá tenemos el diagrama. Cuando hablamos del demorado, por ejemplo, el controlador automático de ganancia simple comienza a aumentar tan pronto como la intensidad de la señal
recibida es mayor que el ruido térmico del receptor. Esto hace que el receptor sea menos sensible y a esto se conoce como desensibilización automática. El demorado evita lo que es que el voltaje de la retroalimentación de los controladores automáticos de ganancia llegue a los amplificadores de radiofrecuencia o a la frecuencia intermedia hasta que el nivel de radiofrecuencia pase una magnitud predeterminada. Cuando hablamos de estos controladores automáticos de ganancia directo, vigila más cerca lo que es la señal de recepción frente al receptor y el voltaje de corrección se alimenta positivamente a los amplificadores de la frecuencia intermedia. En consecuencia, cuando se detecta un cambio en el nivel de la señal, se puede compensar en las etapas siguientes.